Bien, buenas noches con todos. Es un placer, es un gusto y un honor compartir con ustedes este momento, este espacio en la Semana de Ingeniería Electrónica del colegio. Agradezco al colegio en la persona del ingeniero Palma por la invitación. Y bueno, hoy es el Día Mundial de las Telecomunicaciones, que ahora ya más se plantea como el Día Mundial de Internet. Ahí es un día muy activo en muchos países, por supuesto aquí también, y es un momento bastante oportuno para reflexionar sobre lo que nos trae el futuro que cada vez es más presente, de la tecnología e información en beneficio de todos y en beneficio sobre todo del desarrollo del país y de la sociedad peruana, que es de lo que se trata a final de cuentas. Muy bien, entonces vamos a empezar con algunos datos de contexto, es decir, tratándose del operador más grande del país que tiene la cuota de mercado más importante en todos los servicios, es muy relevante entender cuál es el contexto en que se da esta renovación. Luego vamos a ir a cuáles son los resultados, lo que mencionaba hace un momento, a continuación el impacto y algunas ideas de reflexión final. Bien, la premisa es que esta renovación se da en un contexto en el que el mercado peruano de telecomunicaciones es pequeño, es fragmentado geográficamente, es decir, grandes brechas geográficas entre Lima y el resto del país, y además es poco competido. Los tres elementos tienen que ver con la renovación, porque sobre todo si hablamos de la poca competencia, eso determina mucho cuánto es el tamaño del mercado y cómo es que se puede distribuir la oferta de servicios de red en el país. Entonces vamos primero a sustentar a qué nos referimos con cada uno de estos conceptos. ¿Qué es un mercado pequeño? ¿Qué es un mercado geográficamente fragmentado? ¿Y qué es un mercado poco competido? Bien, el mercado de telecomunicaciones en el año pasado cerró en cifras de 5.100 millones de dólares. Vemos aquí cómo ha evolucionado año por año en los últimos 5 o 6 años y vemos que el crecimiento ha sido de un orden bastante interesante, el 10%. 2 dígitos, que tenemos que cualquier sector económico que crezca en 2 dígitos es algo importante. El PBI del país ha crecido en el orden del 6 a 6,5%, entonces esto es casi el doble que el promedio de la economía del país. Entonces, un crecimiento importante, estamos en 5.000 millones. Sin embargo, ocurre que cuando lo comparamos con el resto de la región, vemos que ese crecimiento está lejos todavía de ayudarnos a estar en un tamaño al que correspondería a la economía, a la sociedad peruana. Para ello tenemos un ratio que lo construimos aquí, que es cuántos son esos ingresos respecto al PBI. El PBI, todos lo conocemos, es el tamaño de la economía. Entonces, al armar el cociente, contrastamos el tamaño del sector telecomunicaciones respecto al tamaño del país. Y eso lo comparamos con el resto de países de Sudamérica y vemos que estamos bastante a la cola. El promedio de la región está en 4%, nosotros estamos en menos del 3%. Estamos, si hacemos aquí la diferencia, es alrededor del 30% por debajo, en términos relativos, del promedio de la región. Y esto es algo bastante preocupante, considerando que uno siempre escucha en las noticias o lee en los diarios de que hay muchos indicadores económicos de Perú que han mejorado bastante. Ya somos un país, lo que se llama de clase media, tenemos grado de inversión, en fin, hay mucha inversión extranjera viniendo del Perú, muchos negocios nuevos que se abren, pero en telecomunicaciones estamos todavía en un nivel pequeño. Un negocio pequeño. Hemos crecido mucho, pero falta bastante. Entonces, vamos a ver, cuando hablamos del mercado total, vale la pena ir servicio por servicio cómo están las cosas. Y lo que tenemos es, pues, cuáles son los servicios importantes. Esto lo conocemos de sobra: telefonía fija, televisión paga, telefonía móvil y la banda ancha, que es el más importante de todos. Porque el futuro, que cada vez es más presente, gira en torno a la gran conectividad de datos para todas las aplicaciones que conocemos que se van a desarrollar o que ya se empiezan a desarrollar. Entonces, ¿cómo estamos? Muy bien, telefonía fija. Estamos con un nivel de penetración baja, 10%, hemos crecido poco. Es decir, ya se nos pasó el tren. Perdonen la expresión, pero sabemos que actualmente hay una sustitución fuerte de la telefonía fija por la telefonía móvil. Los mercados en general llegaron en América Latina a un nivel de penetración de 20%, o sea, de cada 100 personas, por cada 100 personas habían 20 teléfonos fijos. Eso es un estándar más o menos regional. Perú nunca estuvo ni de cerca en ese nivel. Se quedó en esta cifra del 10%
y es bastante difícil pensar que vaya a llegar algún día al 20%, porque ya el desarrollo de la industria así lo determina. Y bueno, ¿cómo estamos respecto al resto? Muy abajo. Vemos aquí un par de países, Chile y Colombia, que a nuestro modo de ver son en cuanto a economías medianas y con políticas económicas más o menos parecidas, entonces bastante comparables. Por donde lo veamos, estamos en un nivel bastante bajo. La región está en 18, Perú en 10, países de este tipo están en 15 o 20%. En telefonía fija estamos en un mercado pequeño, un nivel de desarrollo bastante pobre. Televisión paga, hemos crecido a un nivel importante. Aquí ha habido un impacto positivo de la televisión satelital, algo más de competencia respecto a una década previa. Bueno, hemos crecido bastante, pero igual estamos en un nivel bajo. Perú está en 4% de penetración, Sudamérica está en 8%, a la mitad del resto, también pequeño. Telefonía móvil, aquí felizmente es un poco distinto. Tenemos un nivel de crecimiento de 19%, 20% prácticamente en los últimos 5 años. Estamos en una penetración de 118%, esto era el segundo trimestre del año pasado, hemos desarrollado en 120% al final del 2012, es decir, tenemos en el país 36 millones de líneas móviles. Ayer o antier salía en los diarios una noticia de un estudio elaborado por Ocitel, donde comentaba que había 5 millones de peruanos que no tienen móvil. Entonces, si somos 30 millones y 5 que no, significa que 25 millones sí. Y si hay 36 es porque en promedio, pues cada persona tiene 1,4 móviles. Lo que eso significa en realidad es que hay personas que tienen más de una línea, o cómo es que uno calcula las líneas en servicio, ¿no? Si uno tiene un prepago y lo deja de usar y compra otro prepago, hay un registro de 2 líneas. En fin, hay temas estadísticos de promedio, pero de todas maneras es importante el crecimiento, el orden de magnitud del crecimiento. Y con esa situación, ahí sí nos ubicamos en un nivel felizmente a media tabla. A diferencia de telefonía fija o televisión paga, donde estamos con un nivel de penetración bastante bajo, en telefonía móvil estamos relativamente mejor. Podríamos decir que estamos en un nivel de desarrollo mediano. Entonces, pequeño y mediano, no es muy alentador este panorama. Con ese contexto y tomando en cuenta que estas son las redes que sostienen estos servicios son aquellas que sostienen a su vez los servicios de banda ancha, veamos cómo está este último servicio. Y la verdad es que estamos bastante mal. En los últimos meses, o digamos en realidad cada año, 1 o 2 veces por año, vemos en las noticias de que la banda ancha en el Perú fue la que más creció en América Latina. Pero ustedes saben mejor que yo que cuando se trata de comparativos numéricos de variaciones porcentuales, si la base de inicio es muy baja, por supuesto que la tasa de crecimiento va a ser muy alta. Entonces, ese es el caso. Hace 5 años teníamos una penetración de apenas 2%, y el año pasado hemos cerrado en 5%. Entonces hemos crecido muchísimo, más de 20%. Pero insisto, con una base dramáticamente baja. Por lo tanto, eso significa de que así hayamos crecido mucho en términos porcentuales, nos encontramos en un nivel dramáticamente bajo de penetración de la banda ancha. Si en algo estamos bastante mal, es en banda ancha. Y eso lo sentimos en el Perú, en el ámbito rural, sobre todo, fuera de Lima también, e incluso en Lima. Los accesos a la banda ancha nosotros los sufrimos más que los disfrutamos. Y basta compararlo con si alguno de nosotros está en Bogotá o en Santiago de Chile, es muy tangible la diferencia. Entonces, aquí está en 4% la penetración del Perú contra 8% de Sudamérica. Aquí solamente estoy considerando banda ancha fija. Si le sumáramos banda ancha móvil, la comparación sería aún más triste, porque en Perú es 4 más 1, 5, mientras que en la región es 8 más 4, 12. Entonces, realmente bastante baja la penetración en el servicio. Entonces tenemos en general que por servicio en todos los casos, excepto telefonía móvil, tenemos mercados pequeños por todos lados. Conclusión, el mercado de telecomunicaciones en el Perú es indiscutiblemente pequeño. E insisto, pequeño no debiéndolo ser, porque ya a diferencia de lo que ocurría con el Perú hace 10 o más años, ya no somos una economía pequeña en Sudamérica, somos una economía mediana, mal que bien. Entonces, una economía mediana
y que en un sector crítico y en importancia como este, estamos en un nivel pequeño. Entonces, algo hay que hacer sobre eso. Geográficamente fragmentado. Esto lo comentamos con esta lámina que pensamos que es bastante elocuente. Vemos cómo por servicio está el nivel de penetración respecto a cada uno entre sí. Es decir, Lima, el resto urbano del país y rural. Estas son estadísticas oficiales del INEI. Vemos cómo andamos. Por ejemplo, en telefonía fija tenemos 58% en Lima, o sea, casi todos tenemos, los hogares en Lima tienen teléfono fijo. En el mundo rural es 2%. Televisión paga, 58% en Lima, 7% en rural. Telefonía móvil, una vez más, felizmente que no está en una situación tan negativa. Tenemos 88 en Lima y 63 rural. Sí es bastante innegable comentar que la telefonía móvil ha contribuido en que se esparza, en que se distribuya el acceso a servicios de telecomunicaciones en el mundo rural. También en los últimos días ha salido algunos comentarios en ese sentido de un economista, con perdón, ¿no? Un economista prestigioso que es Richard Webb. Entonces, es cierto, la telefonía móvil ha ayudado. Y por último, el más importante, banda ancha fija. 40% en Lima, en rural menos de 1%. Esto es inconcebible, porque esto lo que significa es que bajo la premisa de que el mercado funciona, entonces hemos dejado que el mercado actúe y donde hay capacidad de ingresos, o sea, capacidad de gasto, la banda ancha se desarrolla y donde no, ocurre lo contrario. Cuando en el caso de la banda ancha no es que uno compra porque tiene ingresos, sino es exactamente al revés. Uno tiene ingresos porque tiene banda ancha. Es decir, de lo que se trata es, en la medida que es una herramienta para el desarrollo, es un insumo importantísimo para que todos podamos ser más productivos, podamos ser más empleables, podamos usar el tiempo de manera más eficiente, etcétera. Tanto las personas, las MIPES, o sea, las microempresas, las pymes, las empresas de todo tamaño y demás. Entonces, pero fundamentalmente las personas, ¿no? Por supuesto que no de manera aislada, de manera acompañada con la educación, tanto la educación tradicional como, por supuesto, la educación digital, lo que se llama la alfabetización digital. Y en ese sentido saludo un proyecto que está promoviendo el congresista Guevara en ese sentido, para que en el país exista un proceso sistematizado y agresivo de alfabetización digital, que va de la mano con el acceso al servicio. Entonces, aquí es el mundo al revés. Debería ocurrir que en el ámbito rural de nuestros compatriotas que desarrollan sus vidas en el ámbito rural, debería haber un impulso potentísimo para la banda ancha. Por supuesto, regresando a lo que comentamos al inicio de esta presentación, la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica debería ayudar a tener un quiebre en este sentido. En la medida en que va a llegar a la mayoría de provincias del país y sobre esa base van a haber más redes provinciales y locales, debería ayudar a que esto, dentro de los próximos 10 años, cambie radicalmente. Ojalá antes. Pero bueno, el punto es que a la fecha, no. Y la renovación del contrato con Telefónica se da en el contexto actual, de la fecha actual. Entonces, brecha grande en telefonía fija, grande en televisión paga, mediana en telefonía móvil, en banda ancha, brecha muy grande. Exactamente lo opuesto de lo que deberíamos tener. Por último, respecto a cuál es el contexto al que nos referimos, el mercado poco competido. Acá también creemos que las cifras básicas son bastante elocuentes. Lo que tenemos aquí es para los servicios, lo mismo que estamos comentando en las láminas previas, telefonía fija, televisión paga y telefonía móvil, cuáles son las cuotas de mercado para Telefónica y para el resto. Telefónica en color naranja, el resto en color gris. Ustedes ven que la porción naranja es sustancialmente mayor que la gris en todos los casos. Aquí es 85% contra el 15%, fundamentalmente es claro. En televisión paga 71% contra 29%, aquí es claro de DirecTV, y en telefonía móvil es 61% contra 39%, con Claro y Nextel, bueno, que ahora es Entel, va a ser Entel. Entonces, una participación del mercado del operador número 1 dramáticamente por encima de todo el resto, poco competido. Y una vez más, ¿cómo están las cosas en banda ancha? Peor que en el resto. Peor que en el resto. Tenemos una cuota de mercado de 90%
y 10% del resto. Y vemos cuál es el caso en el resto de países de la región. Vemos que, salvo en Uruguay, en ninguno el nivel de cuota de mercado del operador más grande es tan aplastante. Y bueno, vale la pena decir que en Uruguay, que es un mercado que tiene características bastante particulares, muy distintas a Perú, pero en todo caso para la banda ancha, este 96% corresponde al operador del Estado, que es Antel, que tiene una regulación específica para que sea el principal encargado de desplegar la banda ancha en el país. Es un caso muy particular, pero para el resto vemos cifras de 28%. Fíjense ustedes, en Colombia el operador más grande tiene 28%. En Chile el operador más grande tiene 42%. Entonces vemos una enorme diferencia. ¿Y por qué esto ocurre? ¿Qué es lo que ayuda a que en la banda ancha haya más competencia y por tanto mejores precios, mejor calidad? Lo que se llama la competencia intraplataformas. Es decir, en estos mercados, en la mayoría, prácticamente en todos, ocurre que en ningún caso el operador que tiene la red fija, o sea la red de par de cobre, tenga a la vez la red de cable coaxial para dar televisión por cable. En Argentina tenemos Telefónica o Telecom versus el operador que se llama multicanal. En Colombia tenemos a los fijos que son ETV o Telefónica con la cablera, que es Claro, y así de país en país podríamos irlo revisando. En Chile, Telefónica que tiene la fija contra BTR que tiene el cable y demás. Entonces, ese factor, que además viene de años, ha determinado que hay una competencia sana en el servicio en estos países y por tanto, insisto, mejores precios y mejores estándares de calidad. En Perú ocurre que quien tiene la red fija y la red de cable es el mismo operador. Y es así desde el inicio de los tiempos. Entonces, vemos cómo está en Perú, 90% lo tiene un operador, mientras que en la región el promedio es 50%. Y como resultado de todo esto, es decir, servicio por servicio, ¿qué es lo que tenemos? Que en el conjunto del mercado, el operador número 1 pesa 65% y el resto 35%. Y en forma parecida a la lámina previa correspondía a la banda ancha, esto corresponde al mercado total, o sea, ya todo lo que encontramos de servicios en el mercado, fija, móvil y demás, 65% somos el mercado más concentrado en Sudamérica. El promedio es 40%, estamos en 66%. ¿No es esto bastante elocuente respecto a que algo no está bien en el mercado? Entonces, competencia baja en todos los servicios, mercado poco competido. En resumen, ¿qué encontramos? Tamaño pequeño, alcance geográfico con una gran brecha y poca competencia. Por lo tanto, los ejes de la política pública de telecomunicaciones son, en la fecha actual, lo más importante que en cualquier otro momento en los años previos. Es decir, expansión de cobertura, que los servicios sean accesibles, o sea, que las redes lleguen, pero además la expansión de la competencia, que sirve para que a través de la competencia, que es un medio y no un fin, eso sí es importante tomarlo en cuenta, es un medio, es una herramienta, no es un fin por sí mismo. La competencia sirve para que haya mejores precios y mejor calidad, o sea, que los servicios sean más lo que se llama asequibles, es decir, que los peruanos podamos comprar, podamos pagar los precios de la banda ancha y los restos de servicios de telecomunicaciones. Entonces, esto es algo de lo que se debe ocupar la autoridad, el Ministerio y OCIPTEL, y es este el contexto en el que se ha dado la renovación del contrato. Para terminar, también a manera de resumen, en cuanto al contexto, vayamos a los números, porque siempre los números ayudan a entender mejor las ideas y a graficarlas y a hacerlas más elocuentes como conceptos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí hay un gráfico donde comparamos los precios contra la penetración. La verdad, es un gráfico típico de economista, pero pues la intuición es que mientras el precio sea mayor, menos personas tienen el servicio, mientras el precio sea menor, más personas tienen el servicio. Entonces, eso que está en el libro que nos enseñan los economistas en segundo ciclo, pues vemos cómo se contrasta contra la realidad. Y la realidad es que muestra que sí, se cumple. Se cumple eso.
donde hay precios más altos, hay menos penetración, donde hay precios más bajos, gracias, entre otras cosas, a la competencia, hay más penetración. Y eso que se cumple, bueno, es interesante académicamente, lo triste es que al cumplirse, ocurre pues en Perú que ese es el caso. Tenemos precios entre los más altos y por lo tanto una penetración muy baja. Estamos en los niveles muy cercanos de Paraguay, de Bolivia, que son economías ciertamente más pequeñas que Perú. Con todo el respeto por estos países, la verdad es que son más pequeños. Entonces Perú está en el comparativo más cerca de ellos que Colombia o Chile, que está por aquí, fíjense ustedes, Chile muy adelante. Entonces ese es el contexto, un mercado con un nivel de desarrollo bastante pobre en el que se da el proceso de renovación de Telefónica. ¿Cuáles son los resultados? Es decir, cuáles son los términos y condiciones que ambas partes, el Estado peruano y Telefónica, han firmado. En resumidas cuentas, son 6 compromisos, se les ha llamado. Para eso, nosotros sí consideramos que lejos de imponer una carga fuerte sobre el operador, le pone un panorama bastante favorable en su actividad en el país en el futuro, que a nuestro entender colisiona con los objetivos de política pública que deberían haber, esto de expansión de cobertura o expansión de la competencia, y por lo tanto también colisionan con los objetivos del gran proyecto de la Red Dorsal Nacional. Y vamos a comentar en las próximas láminas a qué nos referimos. De los 6 compromisos, uno de ellos corresponde a tarifas sociales, es decir, beneficiarios de programas sociales que el Estado tiene. 2 de los compromisos corresponden a expansión de cobertura en 409 distritos y además el proyecto que tiene este nombre de integración amazónica. Y otros 3 corresponden a servicios gratuitos para entidades del Estado. Muy bien, el primer compromiso consiste en tener como beneficiarios a aquellos que estén en los programas sociales juntos, pensión 65 y cuna más, hasta 1 millón de personas. El beneficio consiste en que la tarifa móvil va a estar a mitad de precio. ¿Cuáles son los detalles adicionales alrededor del tema? Como esto dura 20 años, entonces la tarifa va a ser indexada, o sea, por inflación, aplica para los primeros 40 minutos al mes para cada beneficiario, y si luego de un plazo determinado, que son 3 años, el número de beneficiarios no llega a 1 millón, entonces se buscan otros programas, se dan más beneficios a los que están en estos programas, o la tarifa se reduce aún más, ¿no? Entonces, lo que nosotros creemos es que esto es en el corto plazo puede aparentar ser un beneficio, pero a la larga lo que está haciendo es crear una fuente de ingresos para Telefónica en segmentos de mercado previamente no atendidos. Expansión de cobertura. Vamos al primero de estos compromisos. Consiste en ofrecer telefonía, servicios móviles en esta cantidad de distritos, 409, y además en 1848 localidades sin cobertura de Telefónica hoy. Plazo de implementación 3 a 4 años y con ello se llega al ansiado objetivo de 100% de distritos y 100% de localidades con 400 habitantes o más, donde ya el servicio esté disponible. El problema no es el objetivo, que se cumpla. El problema es que normalmente estos objetivos se cumplen a través de procesos de concursos públicos que son gestionados por FITEL, el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, donde el mejor postor, aquella compañía que ofrezca la mejor combinación técnica y económica, es adjudicado de manera competitiva, o sea, de manera eficiente. Y además donde cualquier operador que tenga las características, el perfil técnico pueda postular. Todo eso se anula en una sola vez y muy rápido, porque todo eso se está reemplazando por una suerte de asignación de concurso inmediato y de manera automática a un operador que es el elegido. Entonces, es una nueva fuente de ingreso para Telefónica, incluyendo localidades que normalmente son concursables mediante FITEL. El otro compromiso de cobertura, que está en el número 5 en la lista, es beneficiar a 4 provincias de la selva a través de una red de transporte de banda ancha inalámbrica. Plazo de implementación 1 o 2 años,
precios competitivos o, de lo contrario, regulados por OCIPTEL, ¿sí? Y con ello, además, banda ancha gratuita a un número de localidades alrededor de los ríos que están en la región. Entonces, nosotros creemos que esto convierte a Telefónica en un socio monopólico amazónico para el Estado. ¿Por qué este operador? ¿Por qué ningún otro podría haber postulado? Sin concurso. Muy bien. Entonces, esos dos objetivos, lo de la selva y lo mencionado aquí en localidades no cubiertas previamente por Telefónica, son los compromisos, para no llamarlo beneficios, que corresponden al ámbito de expansión de cobertura. Bien, en cuanto a los servicios gratuitos, lo que tenemos es tres tipos de compromisos, que en buena cuenta, en lo que consisten es en tener como beneficiarios entidades del Estado, escuelas, centros de salud, comisarías, municipios, con este tipo de servicios. Satelital, donde no llegue Speedy, donde sí llegue, y además Interconexión Nacional de Videovigilancia. Entonces, bueno, plazo de implementación 2 o 4 años, y las velocidades tendrán un incremento periódico en función a lo que el mercado vaya dictando. Una vez más, nosotros creemos, y la verdad es que más que lo que creemos es lo que la realidad nos ha mostrado en todos los años previos, esto normalmente es concursable. Entonces, estos términos y condiciones duros, que es lo que dijo Telefónica, incluyen tarifas diferenciadas, cobertura en localidades normalmente susceptibles de ser incluidas en proyectos concursables por FITEL. Entonces, a nuestro modo de ver, la cifra que se ha mencionado, que corresponde al acuerdo entre ambas partes, corresponden a inversiones que Telefónica de todas maneras va a realizar como parte de su crecimiento natural. Y por otro lado, la asignación de proyectos normalmente concursables por FITEL convierten a Telefónica en un socio monopólico al estilo de Entel en Bolivia, CNT en Ecuador, CanTV en Venezuela, con una diferencia, que en esos países es un operador del Estado. Acá hay un privado que resulta ser el elegido por el Estado para que se encargue del gran objetivo de expansión de cobertura. Entonces, insisto en que el problema no es que se aborde el objetivo de política pública más importante, que es la expansión de cobertura, sino que eso ocurra otorgándoselo directamente a un operador cuando normalmente, y no solo normalmente, sino que normativamente, o sea, las normas del sector establecen que eso se realiza mediante concurso. Más aún, esos 3.000 millones de soles es pues absolutamente difícil que cualquiera de nosotros, cualquier peruano poder verificar de que se trata de ese monto y no menos. En ese sentido, un comentario por aquí, nosotros creemos que para el caso de la renovación debería haberse aplicado una solución que es la económicamente más razonable, la que encaja más en todo el marco normativo aplicado en los últimos 20 años, que es recaudar este monto directamente del operador, 3.000 millones de soles, y que el Estado asigne estos fondos para los concursos que estamos mencionando. Eso hubiera sido una situación mucho más transparente. Bien, con ello pasamos a comentar lo que a nuestro modo de ver es el impacto de esta renovación sobre el desarrollo del mercado bajo el contexto que hemos mencionado al inicio de la presentación. Lo primero es que hay un mercado legal pro banda ancha que está siendo ignorado, no aplicado. Y lo que es sumamente inquietante es que este marco normativo pro banda ancha es bastante reciente. Hay una ley que lleva el numerito 29904 del año pasado, en el cual, por supuesto, el congresista Guevara participó activamente. Hubo mucho debate alrededor de esta ley, hubo mucha buena acogida realmente a los planteamientos de esta ley cuando fue promulgada y publicada el año pasado, hacia mediados de año. Hay una serie de definiciones que podremos comentar en un momento sobre eso, muy interesantes, porque abordaba de manera simultánea, aborda, al menos a la letra, de manera simultánea el gran problema de cobertura y el gran problema de competencia del país. Y todo eso, que había creado una expectativa bastante importante,
está siendo ignorado. Y vamos a comentar por qué, por supuesto. Luego, otro impacto es que se trata, o estamos hablando de 3.000 millones de soles que son no recaudados y que por lo tanto representan un subsidio implícito. En vez de recaudarlo, lo que está ocurriendo es que es como si el Estado dijera, sí, lo recaudo, pero al segundo siguiente te lo devuelvo a ti para que seas tú el que desarrolle estos proyectos de expansión de cobertura. Tercero, se exacerba la concentración de mercado. Cuarto, la potencia del modelo de operador dorsal queda debilitada. Y quinto, la supervisión del contrato es bastante compleja, costosa y potencialmente bastante inefectiva. Por lo tanto, creemos que hay un riesgo severo de que el Internet en el Perú siga lento y caro por 20 años más. Bueno, 18 si ya descontamos que ya pasó 2 años que deberían haberse firmado esto, más el año de penalidad que tuvo Telefónica. Entonces, Internet lento y caro en el futuro que tenemos por delante. Como lo mencionado en el contexto, vemos que esto es bastante poco alentador. Vamos a sustentar cada uno de los impactos que mencionamos. La ley que mencionaba, 29904, establece en una disposición complementaria final, es uno de los componentes del texto de la norma, dice, son recursos de FITEL aquellos recursos de fuente contractual o sea un contrato, que el Estado obtenga como resultado de los términos y condiciones que sean pactados en los contratos de concesión de servicios públicos de telecomunicaciones. Estos recursos serán destinados exclusivamente al financiamiento de red de transporte, o sea, la red dorsal. La verdad es que creemos que el texto está bastante claro, sin ninguna ambigüedad. Es decir, recursos de fuente contractual, contratos de concesión, términos y condiciones, y destinados al financiamiento de red de transporte, o sea, la red dorsal. Entonces, de haber sido recaudados por el Estado peruano, estos 3.000 millones de soles habrían financiado futuros proyectos de FITEL exactamente para los mismos compromisos asumidos, solo que a través de inversión, de Proinversión, que es la entidad del Estado encargada de promover la inversión privada en forma competitiva, o sea, mejor. Siempre cuando hablamos de algo en competencia, es mejor que hacerlo bajo un acuerdo entre partes del cual el resto no se entera sino hasta el final. Segundo, 3.000 millones de soles no recaudados, con lo cual representa, menciono, un subsidio implícito. Tenemos un precedente. Telefónica en Ecuador hace unos años, casi 5 años ya, tuvo un proceso de renovación. Quienes no acá distinguen a las personas, bueno, quizás él es más conocido, Rafael Correa, el presidente de Ecuador. Él es César Alierta, el presidente mundial, llamémosle así, de Telefónica. Están sellando el acuerdo al que llegaron. Y ese acuerdo tuvo estos términos. Plazo de renovación, 15 años. El espectro, 35 MHz, a diferencia de Telefónica acá, ¿no? Suscriptores en el momento 3 millones y el monto fue 220 millones de dólares. Y la forma de pago, y esto lo subrayo, es 50% en efectivo y 50% durante el plazo de concesión. Acá vale la pena mencionar dos conceptos. Uno, que estos numeritos que vemos aquí, 15 años, 35, 3 millones, si lo traducimos a Perú, o sea, 20 años, 60 MHz y 20 millones, bueno, hace 2 años era 14 millones de suscriptores. Si lo traducimos, esta cifra de 220 millones se convertiría en más o menos 1.100 millones de dólares, o sea, más o menos 3.000 millones de soles. Entonces, sobre la cifra de 3.000 millones de soles, no tenemos mucho que decir. Sí creemos que refleja razonablemente lo que la renovación tiene como valor para el operador. Punto 1. El otro punto, sin embargo, nos parece mucho más sensible. ¿Cómo es que sí hubo un pago en efectivo? Entonces, esto ocurre, y ocurrió con Telefónica. Entonces, no es descabellado plantear que eso podría también haber ocurrido acá. Y si hubiera sido así, 50% en efectivo y 50% durante el plazo de concesión, perfectamente aceptable. Uno puede entenderlo. Pero así, una porción en efectivo porque así es como corresponde. Tercero, hace unas cuantas láminas mostramos cómo está la concentración de mercado
Entonces creemos que esto exacerba la concentración porque el Estado adjudica a Telefónica proyectos de expansión de cobertura y de servicios sin concursarlos en competencia. Es decir, lo que va a ocurrir es que todo aquello que podría haber sido competido, podría haber sido concursado en competencia, se los está dando al operador, al operador que ya tiene la cuota de mercado más grande. Entonces, ¿es eso lo que el mercado o el Perú o lo que los peruanos necesitamos? Nosotros creemos que no. Y por eso que hay un medio de prensa electrónico, quizás alguno de ustedes lo conozca, se llama La Mula, cuyo titular fue este, ¿no? Al día siguiente del anuncio en los medios. Y además supe que esta frase salió de alguien de la propia industria, o sea, de alguien que está en el sector. No fue un periodista que se le ocurrió, sino alguien que está en la industria. Muy bien. Cuarto punto. El modelo del operador dorsal queda debilitado. ¿Por qué? Veamos. Por una parte, tenemos que Raúl Pérez Reyes, el señor viceministro, un profesional absolutamente solvente. Sobre eso, quienes estamos en la industria lo sabemos, y la verdad es que no hace falta ni siquiera decirlo, pero simplemente lo menciono porque así lo pienso. Él ha anunciado en varios momentos en este año que hay una lista interesantemente nutrida de compañías que están interesadas en ser postores de la red dorsal. 12 empresas mencionó él. 2 semanas antes de este anuncio, en Proinversión anunciaron que eran más de 10, y así hemos venido viendo noticias. Eso por sí mismo es sumamente alentador, porque el Perú, en general en telecomunicaciones en los últimos años, no ha atraído a nuevos inversionistas. Basta recordar que para que se otorgue en concesión la cuarta banda móvil, lo que se llama el cuarto operador móvil, que es Viettel, que ya todos habremos escuchado sobre ellos, tuvo que pasar más de 6 años para que el Estado logre tener un concurso que terminara con adjudicación. Durante los 6 años previos, lo que ocurría era que el concurso se quedaba a la mitad y se cancelaba porque no había postores o sencillamente no se convocaba y se dilataba. Entonces, pasaron una buena cantidad de años y ya se llegaron a presentar 4 postores a Viettel, ¿no? Y salvo eso, no vemos casos de concesiones activas en el sector. Entonces, con todo ese precedente, mencionar que hay 12 empresas es algo que por sí mismo resulta bastante alentador. Sin embargo, nosotros consideramos que bajo los términos de la renovación, nadie podrá ofrecer un subsidio mínimo menor que Telefónica. Acá hay algunos conceptos financieros alrededor de esto, pero lo importante es que si ya Telefónica tiene la red actualmente más grande del país y además la cobertura se le encarga a él, entonces en cuanto a estructura de costos tiene una ventaja que es imposible de ser igualada por cualquier otra compañía. Por lo tanto, pensamos que si fuera el caso que participe, que fuera habilitada a participar, ya ganó. ¿Ya para qué concurso? Porque ya ganó. Es imposible que en el sobre 3, que es el sobre donde aparece la propuesta económica, donde los postores plantean el subsidio requerido para entrar en el proyecto, quien va a pedir el menor subsidio va a ser Telefónica. Entonces, creemos nosotros que, para no empeorar las cosas, el reglamento de la ley debe confirmar que Telefónica no pueda ser postor en la red dorsal porque no es lo que la ley define como operador neutro, es decir, un operador que no tenga clientes finales. Y en este punto creemos nosotros que si además de la renovación, donde se le otorga el monopolio en la expansión de cobertura que falta en el país, se le da la red dorsal, ya pues sería algo bastante fuerte como resultado final. Entonces, ¿qué es lo que significa ser operador neutro? Repito, un operador que no tenga clientes finales. Y aquí es importante estar alerta porque existen pues formas siempre legalmente creativas en que pueda concursar sin violar ese concepto de la ley dorsal. Si Telefónica utiliza, por ejemplo, a TIUS, que es una subsidiaria, que es Telefónica International Wholesale Services, que brinda servicios mayoristas internacionales, que no tiene clientes finales. Entonces podría ser el postor, cumple con lo que la ley dice.
Entonces, como en toda construcción normativa, la ley es complementada por el reglamento. Justamente el reglamento normalmente sirve para aclarar las cosas, aclarar aquello que en la ley está definido como marco general. Entonces, en ese reglamento debería aclararnos a todos eso. Y cuando salga publicado, prestaremos todos especial atención a cuál es la definición en ese sentido. De hecho, ya nos preocupa que, de acuerdo con la ley que mencionaba hace un rato, fue publicada hace un año prácticamente, en junio del año pasado, disponía que el reglamento debería estar publicado en enero de este año, 6 meses después. Me corregirá el congresista si me equivoco, pero entiendo que es así. En enero, estamos mayo y no está publicado. Entonces, en eso nos llama la atención, por decirlo menos. Y incluso lo más irónico es que las bases del concurso de preinversión para la red dorsal ya están, bueno, está anunciado, eso es público, información pública, están a punto de ser publicadas sin reglamento, en caso de Ripley. Bien, entonces, pero si esto queda definido, es decir, que no es operador neutro, ni como empresa, ni como en grupo, ni integración vertical, horizontal, diagonal, la que sea, entonces esto ayudaría a evitar que los 12 postores pierdan interés. De hecho, en la industria uno va escuchando las compañías interesadas y nosotros hemos escuchado, ¿no?, de más de uno que ha mencionado que si Telefónica es habilitado, entonces yo para qué le pido a mi corporativo que me asigne un equipo para presentar la propuesta. ¿Para qué si es que ya va a ganar? Y también ayudará a tener más competencia y por tanto mejores precios de banda ancha en el país. Quinto, lo pongo en quinto lugar, pero no por eso es menos importante en términos prácticos. La supervisión del contrato es bastante compleja, costosa y lo más inquietante es potencialmente muy inefectiva. ¿Por qué? Porque, veamos, son estos 3 programas sociales. Es una sobrecarga por Citel, es algo que nunca ha hecho antes. Ya el presidente Citel ha anunciado, la institución ha anunciado que va a requerir 2 cosas. Uno, ampliación presupuestaria para los años próximos. Con eso ya no hay más vuelta que darle, o sea, no hay más que discutir. O sea, sí le implica una sobrecarga en costos al regulador. Y segundo, va a pedir que quede habilitado como Cinermin a que pueda tercerizar la supervisión, porque eso implica una infraestructura operativa de supervisión nunca antes vista en telecomunicaciones en el país. Entonces es una sobrecarga. Luego, supervisar a un operador dominante es, en la realidad, más complicado que supervisar a cualquier otro operador. ¿Por qué? Porque el operador dominante está muy preparado para tener una batería estratégica de respuestas a toda la supervisión que el regulador le plantea. Entonces, de hecho, organizacionalmente es mucho más grande que el regulador. Entonces, supervisar a un dominante es más complicado que supervisar a una serie de operadores que puedan haber ganado concursos en preinversión. Tercero, los montos de inversión son difíciles de auditar. La verdad es que también creo que no es tan difícil estar de acuerdo en que si hay alguien que sabe cuánto es lo que realmente cuestan las cosas, es el que tiene el bolsillo. Para el resto es muy complicado poder auditar que los 3.000 millones de soles son realmente 3.000 millones de soles. Y por último, es algo que tiene implicancias prácticas muy, muy concretas, cómo auditar el número de beneficiarios y el valor de los beneficios de la tarifa social. Es decir, la verdad es que si esto va dirigido a personas que están en pensión 65, etcétera, podría ocurrir lo que se llama en economía del arbitraje. Es decir, los vecinos del señor que está en pensión 65 le van a decir, compremos una línea a tu nombre, porque está a mitad de precio, y me lo das y soy chalequero. O sea, la persona que en el chaleco tiene los móviles y empieza a vender minutos. Entonces es complicado. A eso nos referimos con que es potencialmente inefectivo. Llega un momento en el cual, a partir del cual ya supervisar más no va a tener mucho sentido porque no se va a lograr un gran resultado. Entonces, por todas esas razones, creemos nosotros que el impacto no ha sido positivo. Creemos que el Estado peruano, o sea, el país, ha perdido una oportunidad muy valiosa de estimular lo que hemos mencionado como contexto hace un rato, al inicio. Es decir, ayudar a que exista más competencia, e insisto ahí en ese punto, no porque por sí mismo la competencia sea un principio bíblico, sino porque es una herramienta que ayuda en los mercados a que los precios mejoren y a que la calidad de servicio mejore. Entonces,
Con ello, creemos lo siguiente. Perú requiere una agresiva política de expansión de cobertura y competencia en simultáneo. Tal como estamos en el contexto actual, ambos tienen que ser abordados de manera simultánea. Esto permitirá servicios geográficamente accesibles, o sea, físicamente disponibles, que las redes lleguen, y económicamente asequibles, o sea, que los peruanos podamos pagar. La renovación telefónica apunta exactamente en la dirección contraria, porque otorga el monopolio de la expansión de cobertura, o sea, la expansión que va a haber ya la tiene un operador. Eso en economía se llama monopolio. Otorga el monopolio de la expansión a un operador y deja de recaudar 3.000 millones de soles que podrían haber sido concursables en competencia. Para evitar mayores prejuicios, el concurso del operador dorsal, que ocurrirá según la información pública que se va divulgando en el cuarto trimestre de este año, debe establecer que Telefónica no pueda ser postor por no ser un operador neutro. Esto podrá atenuar en algo que la situación actual de Internet lento y caro que todos vivimos. No hay nada más caro que no tener el servicio, que es lo que ocurre a una parte importante de nuestros compatriotas actualmente, que esta situación no perdure por todo el tiempo más que tiene la concesión. Fíjese esta lámina. Esta lámina es los ingresos que ha obtenido Movistar año a año, solo Movistar año a año, y en la parte roja son las inversiones que ha venido haciendo Telefónica Movistar en la red. Primera conclusión. ¿Está invirtiendo Telefónica Movistar? Se está llevando la plata facilísimo, y eso está en millones de soles, con una altísima rentabilidad. Este de acá se debe, eso se llama sobreganancias. En realidad lo que eso se debe tipificar como un robo descarado a la sociedad peruana. Esta lámina. Fíjense, esto quería compartir con Carlos. Yo soy un docente de la Universidad de San Marcos y que normalmente tengo que investigar. Y hoy día voy a compartir con ustedes lo siguiente. Resulta de que Telefónica de España tiene una serie de sucursales o subsidiarias, una de ellas es Telefónica Movistar aquí en el Perú, y entonces todos los años tiene que reportar sus líneas móviles que tiene activadas en el mercado peruano. Y Opsitel, que es el organismo regulador, todos los años audita las líneas que tiene Telefónica Movistar. Entonces fíjense las cifras. Las azules son las cifras que reporta el Opsitel aquí en el Perú, solo de Telefónica Movistar, y dice de que Telefónica Movistar tiene 15 millones de líneas en el año 2009 y en el año 2012 ha llegado a 20 millones. Pero ¿qué cifra reporta Telefónica Movistar hacia España? No, dice. En Perú yo no tengo 15 millones, tengo 11 en el 2009. Y así por el estilo. En la línea roja son las líneas celulares reales, las que están en servicio. Y esa es la que toma Telefónica de España para cuando saca los indicadores a nivel mundial. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, hay un sobredimensionamiento de cifras de 5 millones de líneas de aquí que están poniéndonos acá en el Perú cuando no las tienen. Eso significa estimados colegas, estimados jóvenes, que el indicador que nos mostraba Carlos, que en telefonía móvil teníamos 113 líneas por cada 100 habitantes y el Opsitel dice que tenemos 116, resulta que con estas cifras corregidas, que son las que verdaderamente se publican en Telefónica de España, el Perú tendría 98.5 líneas por cada 100 habitantes y por lo tanto campeón absoluto en el último lugar en todos los promedios de todos los servicios.
porque el promedio, según los datos de Carlos, el promedio de la región en telefónicas móviles es 113, el promedio. Y el Perú tendría 98 líneas por cada 100 habitantes. Por lo tanto, no se salva ni telefonía móvil en el Perú. Eso lo tiene que corregir, porque hoy le obligué titánicamente Telefónica Movistar hoy día en el informe semestral financiero ya reconoció que no tiene 20 millones sino tiene 14 millones. Ya lo reconoció, ya lo puso en el estado financiero. Revisen, ¿ya? Este es otro dato que lo quiero compartir porque he estado en dos eventos muy importantes, en el INITEL ayer y hoy día en la mañana en el FITEL. Habían expertos internacionales que nos decían que la tecnología 2G es una tecnología que está en caída. O sea, ya no sirve la tecnología 2G porque es voz. Lo que va a crecer es el 3G, el 4G y posiblemente el 5G. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, fíjense el drama que tiene el Perú en el sector de telecomunicaciones. Viene el cuarto operador y el cuarto operador, ¿usted qué cree qué infraestructura está colocando? Está colocando 2G y 3G el cuarto operador. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el área de telecomunicaciones no tiene un plan de desarrollo estratégico. No sabe el país, no sabe por dónde va el país, y por eso que incluso ahora, ¿cómo es posible que se traiga un cuarto operador para que instale red que no sirve? La 2G no, de aquí tendríamos que pasar como mínimo 3G, como mínimo. La 4G es la que tiene que, y termino. Fíjense que este es un cuadro comparativo entre la inversión de las dos telefónicas, Telefónica Movistar de Chile y Telefónica Movistar de Perú. En dólares. Fíjense cuánto está invirtiendo anualmente Telefónica Móviles de Chile. Casi 3 veces más anual en Chile. La misma empresa. Allá invierte y acá no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El organismo supervisor. Él es el causante. Termino con estas dos láminas. Fíjense que en el mundo hay un servicio que es la vedette hoy día, que es el servicio de banda ancha móvil. Ese es el servicio. Al Perú le corresponde el servicio de banda ancha móvil. Mala suerte hemos tenido porque lo hemos dejado ganar sin invertir a Telefónica Móviles y ya no le podemos decir, oye, colócame ADSL o colócame Dioxis en la red de cable. Hoy día nosotros tenemos que obligarle a los operadores de móviles a que masifiquen la red de banda ancha móvil. Fíjense cómo están los países. Esta lámina solamente en banda ancha móvil. Nosotros estamos en 1.4. ¿Cómo están? Todos los países se han disparado. Es decir, la banda ancha fija ya fue. Y en el Perú es peor porque nosotros no tenemos infraestructura. Por lo tanto, estamos más obligados que ningún otro país a mirar la banda ancha móvil. Y también Carlos nos mostró una lámina que tiene que ver con el precio. Fíjense, la lámina anterior, ¿por qué tenemos 1.4 en banda ancha móvil? Porque estos son los precios que se cobran. Estamos el país más caro en megabits de bajada. Fíjense cómo están todos. Entonces, concluyo. Nosotros como peruanos, tenemos que exigirle. Nosotros no Telefónica, la empresa Telefónica es una empresa
caracterizar a lo largo de estos 20 años como una empresa saqueadora de los recursos. Es decir, ganan ellos y termino con este mensaje. Ustedes creen, fíjense las cifras que nos ha traído Carlos. En telefonía fija, en el promedio de la región, 20, Perú 10. En telefonía en banda ancha fija, el promedio 8, el Perú 4. Telefonía móvil, el promedio 113 y el Perú 98. En telefonía paga, creo que estábamos en 8 y el Perú está en 4. En banda ancha fija, 7 y nosotros damos 4. La sociedad peruana, estimados amigos, está perdiendo mucho dinero por tener una empresa como las que tenemos hoy día. O sea, no es gratis. La sociedad peruana dice, los estudios dicen, por cada 10 puntos de crecimiento en el servicio de banda ancha móvil, el PBI sube 3.5, 3.1. Para exagerar, pongámosles 3. 3 puntos de PBI, ¿cuánto significa? En soles, ¿cuánto significa? ¿Sabemos cuánto es el PBI del país? ¿Sabe? Bueno, más o menos. Yo no soy economista, pues soy ingeniero, pero más o menos será 260.000 millones de dólares anual. 3% de 260.000 es lo que esta empresa, es lo que la sociedad peruana pierde por tener empresas de este tipo y por tener organismos reguladores que no hacen su función y porque el Ministerio de Transportes también se hace de la vista gorda. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes y muchas gracias. Bien, dejo ahora en uso de la palabra al ingeniero Mesías Guevara, congresista de la República. Bien, estimados amigas, muy buenas noches. En primer lugar, mi más sincero agradecimiento también a nuestro presidente del capítulo de Ingenieros Electrónicos por darme la oportunidad de estar con ustedes. Curiosamente, hoy estamos aquí todos para celebrar el Día Mundial de las Telecomunicaciones. Y todos deberíamos estar felices. Todos deberíamos estar entusiastas. Pero sin embargo, Carlos e Isaac nos han traído a la realidad, a una triste realidad. Los que estamos involucrados en este sector de las telecomunicaciones, no de ahora, sino de siempre, siempre hemos visto con mucha preocupación cómo se congeló el desarrollo de las telecomunicaciones en nuestro país. Los indicadores que han mostrado Carlos y Isaac, o Isaac y Carlos, perdón, definitivamente son muy tristes, muy desalentadores. Nos muestran una triste realidad. Y también se ha expresado en esta noche de que hay diversos corresponsales en este tema. Ustedes recuerdan cuando en una década del 90 ciertos funcionarios que salían de Ociptel, ¿a dónde creen que iban a trabajar? Se iban a las principales empresas operadoras, se iban como gerentes generales. Incluso hubo una persona que en su momento era una viceministra, otro llegó a ser el primer ministro también, y fue siendo primer ministro de ese entonces, llegó a ser presidente de la fundación de una empresa conocida por nosotros. De ahí vino ya la distorsión, y es por eso que nunca ha estado un marco regulatorio permanente. Yo hago una autocrítica también. Bueno, en esta oportunidad tengo el orgullo de ser ingeniero electrónico y a la vez también el honor de ser congresista de la República por mi región Cajamarca. Hay que hacer una autocrítica a todos en general. Nosotros también como institución creo que no hemos emitido pronunciamientos públicos como corresponden. Ahí creo que hay que hacernos una autocrítica también, ya no como congresista en mi caso, sino como ingeniero electrónico, que siempre he estado activando aquí en nuestro capítulo a través de diversos foros que siempre hemos estado participando. Pero lo curioso es, fíjense que todo eso
ha permitido de que se congele el marco legal en nuestro país. El marco legal que hoy regula, norma las telecomunicaciones en nuestro país está regulado, regido por un decreto supremo, texto único ordenado, ni siquiera por una ley, sino por un decreto supremo, texto único ordenado, que viene de la época del año 1994 aproximadamente, de ahí en adelante, y luego han habido adendas, han habido modificaciones, han habido cambios, y al final lo que se ha hecho es un decreto supremo con un texto único unificado. No hay un marco legal. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, como me pregunta mi amigo Wilfredo Fanol? En primer lugar, establecer un marco regulatorio que sea transparente, que sea fiscalizador, que busque institucionalizar a lo que esta noche acá se ha dicho. En primer lugar, institucionalizar la actitud y la acción de OCIPTEL. Lamentablemente los OCIPTEL, si ven el marco legal que ellos tienen, prácticamente son muy débiles, cuando tenemos que tener un OCIPTEL fuerte. Por otro lado, también está el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tienen que ser los que tienen que hacer el plan estratégico que se ha hablado. No hay un plan estratégico, no hay un plan estratégico de desarrollo nacional. Por ejemplo, si nosotros pedimos en estos momentos, yo permanentemente lo vengo haciendo y pidiendo, es el tema relacionado de un plan nacional de frecuencias, un PENAF. No existe. La banda KA, el tema satelital, recién se ha puesto en la agenda. El tema del LTE, que es el Long Term Evolution, también recién se ha puesto en agenda. ¿Y por qué se ha puesto en agenda? Porque estamos insistiendo a través de mi persona para que se esté dando a conocer cuál es el destino, cuál es la orientación de que debemos de tener en la próxima generación de la telefonía de banda ancha. Por otro lado, también el tema relacionado en lo que se refiere al pago de que las concesiones que se vienen dando, tanto de canon de espacio radioeléctrico y también las diversas tasas que no están actualizadas. Fíjense que les comento una anécdota. El año pasado se impulsó la ley de banda ancha. Fue el autor de la ley de banda ancha, que uno de los autores, que porque después también hubo otros congresistas que se sumaron, pero la ley se basa en lo que yo presenté, en la que buscamos precisamente que llegue la banda ancha o la fibra óptica en todo el Perú. Esta ley de banda ancha, fundamentalmente, ¿qué busca? ¿O qué hemos procurado que esté en esta ley? En primer lugar, que se declare de interés público el Internet y que se busque su masificación. En segundo lugar, algo muy importante, a Carlos le preocupa el operador neutro. En el reglamento que se va a dar y que en este momento tiene que darse, incluso está un poco retrasado, bastante retrasado, como ahora en el Congreso de la República, le hacía recordar al señor ministro de Transportes y Comunicaciones que está muy retrasado este reglamento. Hay otros temas que a mí me preocupan, además del operador neutro, que debe ser un eje, un espacio, una espina dorsal para hacer que se concentre las telecomunicaciones en nuestro país. ¿Cuál es eso? Hemos planteado en este proyecto de ley de banda ancha, en la que debe existir la red nacional del Estado, la red NACE. ¿Qué significa ello? Significa de que todas las redes estatales que tiene, por ejemplo, la SUNAR, que tiene la SUNAT, que tiene el Ministerio de Educación, que tiene el Banco de la Nación, que tiene una red muy importante, vía lo que son VPNs o IPET, sean conectadas entre ellos, de tal manera que una llamada que sale de un ministerio público, o por decir de la educación, que se vaya al Ministerio de Economía, esa llamada sea gratuita. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la misma red del Estado. Eso también está incluido ahí, dentro de esta ley. También se ha planteado que se establezca la Red Nacional de Investigación Educativa. Esperemos que también en el reglamento no lo distorsionen. Otro tema que también hemos procurado poner son el tema de las compras, de la bolsa de compras. Inicialmente yo estaba planteando que si el Estado compra a nivel nacional, por ejemplo, a una empresa operadora X y Y, que no solamente se vea por la compra individual, sino por toda una bolsa conjunta, y que al final hay un descuento corporativo. Al final, en el debate, solamente dejaron poner que las compras no sean nacionales, o la bolsa de compras no sean nacionales, sino sean compras regionales. Un pequeño avance. Por otro lado, también buscamos impulsar al gobierno electrónico a LONGEI. Entonces ahora lo que nos preocupa a nosotros, y que vengo permanentemente insistiendo al señor viceministro y al señor ministro, es la publicación o la prepublicación
del reglamento para que todos y cada uno de nosotros tengamos la posibilidad y la oportunidad de plantear nuestras observaciones y nuestras propuestas. Ahí entonces yo le invoco a nuestro presidente, al ingeniero Palma, para que a través de él, los demás colegas, ya estemos atentos a ver de qué manera podemos hacer los aportes necesarios. En ese sentido, para la pregunta que me ha hecho específicamente Wilfredo, en el tema, ¿qué se está haciendo o qué se debe hacer? Ya hemos aprobado la ley de banda ancha, ahora estamos a la expectativa de qué es lo que va a ocurrir con el reglamento, algo que debemos estar todos atentos, no solamente el Congreso, sino todos los que estamos aquí involucrados, hasta los usuarios también. Hemos presentado en el mes de diciembre del año pasado la nueva Ley General de Telecomunicaciones. Es importante que ahí también estemos atentos. Ya hemos establecido diversas mesas de trabajo en la que acá reconozco la participación activa del capítulo de Ingeniería Electrónica a través del ingeniero Bazán, quien permanentemente ha estado ahí activando, trabajando y colaborando y opinando a través de las mesas directas que hemos tenido. Curiosamente, cuando se presentó este proyecto de ley, fíjense, permítanme comentarles una anécdota. Vinieron un grupo de personas, que no voy a decir dónde, pero ustedes ya se imaginan de dónde son, a decirme lo siguiente: congresista Guevara, ¿por qué usted presenta este tipo de proyecto de ley si todo está bien? Dice, ¿por qué usted busca cambiar las reglas si todo está bien, todo está de maravilla? Y la verdad que yo me quedé sorprendido y le dije, un momentito, señor, ¿usted ha revisado los indicadores del Perú o de la Luna? Porque en el Perú los indicadores son desastrosos. En la Luna no sé cómo usted estará viendo los indicadores, pero aquí en nuestro país los indicadores son desastrosos. Hemos presentado este proyecto de ley, esperamos que ya se predictamine en estas próximas semanas, y ahí también le pedimos a ustedes que nos ayuden con esta norma legislativa. Los ingenieros electrónicos que estamos aquí presentes, creo que debemos ser más protagonistas de estos temas. La semana pasada también se presentó otro proyecto de ley que tiene que ver con la telefonía virtual móvil, con el MNBO, y también dentro de ello está el MNB, que va a facilitar mayor competencia en el sector. Va a ser un motivo para que haya mayor competencia. Hay personas que no les conviene este proyecto de ley, y que también ya me he enterado por ahí que hay ciertos funcionarios, no sé respondiendo a quién, ya le han tirado el ojo, como decimos o como dicen los jóvenes, para que se tiren abajo este proyecto de ley. Y la telefonía virtual es muy importante también, porque nos ayuda a motivar la competencia y a disminuir los precios fundamentalmente. Hay diversos proyectos que estamos impulsando. También hemos presentado lo que es el tema de alfabetización digital, porque de nada va a servir que nosotros promovamos la infraestructura, pero luego las capacidades y recursos humanos fundamentalmente no los estemos desarrollando. En el tema de telefónica, la verdad que hay que estar muy a la expectativa. Lo que sí hay que ser muy cuidadosos y que no nos malentiendan el sector. Los ingenieros electrónicos que estamos aquí presentes, y en el personal, específicamente en mi persona, no somos antiinversionistas, ojo, que nos vean de esa manera, que no somos antiinversionistas. Lo que no somos tontos. Lo que queremos es que el mercado se desarrolle. Esa tiene que ser la tarea de todos y cada uno de nosotros, desarrollar el sector, un sector competido, alta competencia, con alta cobertura, que también haya internet libre. Ojo, hay un gran debate ahí también, porque hay quienes creen de que, sobre pretexto de la privacidad, de la seguridad y el derecho de propiedad intelectual, van a querer controlar el internet. Entonces ahí también nosotros tenemos que estar viendo a aquellos que quieran meternos la ley SOPA o la ley PIPA. Es decir, son dos leyes que a nivel mundial, en el Tratado de Transpacífico también hay temas que nos quieren meter de contrabando. Por lo tanto, queridos colegas ingenieros, estamos con muchas tareas que hacer, y yo les felicito y les agradezco por darme la oportunidad de estar con ustedes. Muchas gracias. Lo que podemos decir es que todos aquellos proyectos de FITEL que han sido entregados en concesión antes, sea Telefónica naturalmente o cualquier otro operador, quedan excluidos de los números de localidades que están contenidos en el contrato. Digamos, como línea de base, el punto de partida es todo aquello que ya ha sido entregado vía FITEL ya no entra en las cuentas. Miremos el resto de localidades, así como fue
planteado el contrato. Sí. No, luego el contrato en realidad ya no queda en ningún distrito. Sí. Correcto, sí, menos de 400. Lo que queda bien hace el congresista, me queda en aclararlo. Lo que hemos mostrado en las láminas es que la cobertura llegará al 100% en localidades que tengan 400 habitantes o más, que es ya lo económicamente viable hasta donde podemos llegar, ¿no? Ya para el resto de localidades hay alternativas satelitales, etcétera. Entonces, digamos que para fines prácticos, en localidades de cierto tamaño mínimo, ya efectivamente, luego del contrato, ya se llega al 100%. Y lo curioso allí es que vale la pena también, ya que lo mencionamos de esa manera, precisamente estas particularidades tan extrañas de la renovación del contrato con Telefónica implican de que para las próximas renovaciones de Claro, o la que es más inmediata de Nextel, que ahora es de Entel, pues habrá que el ministerio tendrá que ser muy creativo para que se le ocurra qué le obliga, ¿no? Porque si ya le dio a uno el monopolio de la expansión que falta, ¿qué le va a obligar al resto para que cumplan? Entonces sí, es una muestra más de que los términos planteados aquí han sido bastante sui generis. Sí, gracias. Bien, en esa pregunta me parece muy interesante porque nos lleva a analizar lo que es el concepto de un sector que es la telefonía rural. Hicimos un conversatorio la otra vez en el Congreso en la que le denominamos crisis en las telecomunicaciones rurales. Y la verdad que hay una serie de crisis porque de las empresas que son públicas las podemos mencionar como Rural Teleco y la otra de Valtro, ya salieron del mercado. Tele10. Tele10, entonces ya salió del mercado. Ahora queda solamente la empresa israelita que es Gilat. El resto han salido, y precisamente porque no se ha contemplado no solamente la participación de las empresas operadoras en estos subsidios, sino que tampoco se ha contemplado, digamos, como un intruso natural que es la telefonía móvil en zonas rurales. Y por supuesto que hay zonas en las que definitivamente sí podemos aplicar un modelo de desarrollo, por ejemplo como el NBE, es decir, como un habilitador en las zonas rurales, pero también hay que tener en cuenta, si bien es cierto, yo hasta dudaría de las cifras de INEI en el buen sentido de la palabra, cuando se habla ya que todos los sitios rurales ya estarían cubiertos. Hay centros poblados, en el Perú hay cerca de 98.000 centros poblados, en la que de ellos hay muchos que tienen una buena población, en la que tranquilamente podríamos llegar. Hay millones de peruanos que están excluidos. Mientras no haya la inclusión digital, no vamos a ser capaces de construir una democracia social. Y es en este sentido que es muy importante lo que ocurra con las telecomunicaciones. Pero definitivamente, aquí también tenemos que hacer un foro exclusivamente para ver el tema de la telefonía rural en el concepto de la sostenibilidad. Ver si, por ejemplo, ¿cómo se llama? El 1, el 2 que hubieron, han tenido éxito, porque el primero fue en Piura en el año 98 aproximadamente, de ahí en adelante han habido, y si nosotros vemos, no son sostenibles algunos de ellos. Y otro caso, que han perdido el subsidio, o sea que el subsidio ha ido terminando y en contraprestación, y nadie dice nada porque ahí una vez más han entrado operadores desde Lima. Incluso los operadores rurales están en desventaja porque ellos tienen una numeración especial para que puedan entrar, mientras que el móvil no lo tiene, ingresan directamente. Ahí hay un tema que hay que también revisar, ya la participación de los grandes jugadores urbanos que pueden hacer en las zonas rurales, fundamentalmente viendo en el tema de la ley de FITEL, que entiendo que ellos también son conscientes que tienen que actualizar sus normas, porque somos un marco jurídico legal muy antiguo. Les dejo una reflexión. En México habían grandes monopolios, y lo que en México han hecho, incluso las grandes reformas, lo han hecho hasta un mandato constitucional, es decir, han ido hasta la Constitución. Entonces, no es que yo me quiera copiar de ellos, pero creo que es fundamental poner en la Constitución, aquí en el Perú también, que el Internet o la banda ancha constituyen un derecho ciudadano, así como tener también el tema relacionado de agua, luz y electricidad, o agua y desagüe. También es necesario poner la banda ancha como un servicio básico de los ciudadanos, y eso voy a proponer también en los próximos días. Gracias. Hemos visto que la multidisciplinariedad es fundamental
en el trabajo que se ha considerado. Hemos visto también que la investigación no es solo analizar la tecnología de punta, sino que también tenemos que analizar nuestro entorno, ¿no?, para poder fiscalizar lo que ocurre a nuestro alrededor. Hemos visto que somos artífices de nuestro propio destino, que nuestra participación como ingenieros en el quehacer diario es fundamental, ya sea desde el Congreso, ya sea desde el mismo Colegio de Ingenieros, y que además la capacitación es fundamental para el desarrollo y el acceso a la información para el crecimiento del país. Entonces, quiero pedirles a todos un muy fuerte aplauso para los panelistas y nuestro expositor. Señor congresista de la República, ingeniero electrónico Mesías Guevara Masifuen, señor economista Carlos Guamán Tomelicich, de DN Consultores, ingeniero Wilfredo Fanola Merino, viene de WFM Telecom SAC, ingeniero Isaac Valderrama Romero, representante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ingeniero Rodolfo Valverde Rojas, representante de INICTEL UNI. A nuestro moderador, ingeniero Ángelo Velarde, directivo del capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima. Quiero mencionar la participación en esta semana de los ex presidentes que nos han acompañado a lo largo de la semana: el ingeniero César Gallegos, que lo hemos tenido hoy presente, el ingeniero César Bazán, que nos acompaña diariamente con su presencia, el ingeniero Francisco Rodríguez, el ingeniero Julio Cernaqué y el ingeniero Filiberto Revilla. Son los expresidentes del capítulo que nos han acompañado. Estimados colegas, señores y señoras, en nuestra semana de Ingeniería Electrónica hemos tratado temas de gran interés, empezando por el día lunes con una conferencia magistral. El tema fue redes 3G, 4G, y el expositor trató temas de mucha actualidad con la tecnología LTE y mencionó inclusive la tecnología 5G. El día martes, videovigilancia IP. El capítulo contribuye de esta manera a mejorar la seguridad ciudadana. Bueno, de este tema ya hemos hecho un curso y probablemente lo vamos a replicar. La banda K, que es una forma de transmisión por internet satelital, de todas maneras tenía que ser incluido en la agenda. Hoy lo hemos escuchado a nuestros panelistas hablando de la banda K, que de todas maneras tiene que estar como agenda de la sociedad del Perú. Red dorsal de fibra óptica, a cargo de nuestro colega y amigo Carlos Sotelo, que es directivo también del capítulo de Ingeniería Electrónica. Él hizo la exposición. El día miércoles con Data Center y cableado estructurado, y la teleconferencia con España, ¿no? La teleconferencia que lo hicimos aquí el día miércoles fue muy interesante. Todos los que han estado acá han sabido aprovecharla. Bueno, como saben, allá nos llevan 6 horas de diferencia. Lo encontramos creo que medio dormido primero al expositor, pero la teleconferencia, con apoyo de nuestro gran amigo Wilfredo Fanola, bajo un sistema que se llama Espontánea, pudimos transmitir sin ninguna interferencia, con una claridad estupenda. Entonces, gracias Wilfredo, ¿no? La teleconferencia se dio muy bien y ha habido muchos comentarios favorables y muy positivos de este tema, ¿no? El tema fue la reglamentación en España en lo referente a telecomunicaciones. ¿Cómo están allá, ¿no? Residuos electrónicos, el año pasado se dio la reglamentación y de todas maneras no es de conocimiento público qué se va a hacer con los residuos electrónicos. Tenía que ser tema de agenda. Ya en Santiago, como le mencioné, hay 9, en Santiago de Chile hay 9 empresas que se dedican a este tema, y aquí todavía estamos incipientes, ¿no? Seguimos con los radares.
radares. El expositor tuvo una muy buena presentación. El expositor, dicho sea de paso, los que lo han visto, él también es diseñador y exporta inclusive algunos temas, algunos equipos de radares a la región. Infraestructura de Microsoft también tuvo como tema de agenda, y culminamos con este foro que bueno, todos lo hemos escuchado, de gran interés, y tenía que darse, ¿no? Lo teníamos en la agenda, y hoy, que es la Semana de Ingeniería Electrónica, lo tenemos justo en el día central. Como ustedes saben, hoy es el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Hoy también es el Día Mundial de la Internet. Y este año 2013, ¿no?, datos recientes, trae como nuevamente la reflexión que más de 4.500 millones de personas en el planeta no tienen todavía acceso a la Internet. Y viendo algunos datos estadísticos aquí en el Perú, solamente el 20% de la población cuenta con Internet en sus hogares. Aprovecho la oportunidad para informarles que en el mes de julio estamos iniciando el curso de Gerencia y Gestión de Proyectos para optar la certificación PMP, porque ese es un tema que el capítulo se había comprometido y lo vamos a desarrollar. Necesitamos más ingenieros proyectistas. La Junta Directiva del capítulo de Ingeniería Electrónica agradece a todos los participantes y a todas las personas que han colaborado con la realización de este evento. Esperamos que hayan disfrutado de esta semana, que es la Semana del Conocimiento. Quiero despedirme con una frase de Paulo Coelho, donde dice: si permaneces esperando el momento ideal, nunca saldrás de donde estás. A veces es preciso un poco de locura para dar el próximo paso. Muchas gracias, y los dejo. Muchas gracias, y invitamos al señor congresista, el ingeniero amigo Mesías Guevara, para que pueda dar unas palabras para la clausura del evento. Bueno, la verdad que es un honor estar con ustedes, pero le digo a Ricardo que ya mucho no estoy en el Congreso para estar hablando a cada rato. No, pero gracias a ustedes por su generosidad, de verdad. Creo que los ingenieros electrónicos tenemos un gran desafío con el país, tenemos un gran desafío con los peruanos. Alguien decía que los electrónicos tenemos una gran tarea de hacerle fácil la vida a las personas, y es en ese sentido que debemos de comprometernos a hacerle fácil la vida a los peruanos, y qué mejor desde el histórico capítulo de ingenieros electrónicos, que declaro inaugurado o clausurado este evento. Gracias.